Nosotros somos el equipo 5 y en nuestro producto integrador de aprendizaje vamos a hablar sobre la gonorrea. Ok, siguiente. Así, listo. En esta diapositiva hablaremos sobre la historia y el descubrimiento de la gonorrea, que esta fue identificada en 1879 por el médico alemán Albert Neisser, quien descubrió pues la bacteria causante de esta infección, que era la Neisseria gonorrhoeae. Aunque esta enfermedad era conocida desde la antigüedad, o que proviene del médico griego Galeno, quien en el siglo II a.C. creyó erróneamente que la secreción producida por la enfermedad era una pérdida involuntaria de semen, por lo que le dio el término gonorrea. Ok. En esta diapositiva vemos cómo el tratamiento de la gonorrea pues, ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes de los antibióticos se utilizaban lavados, plata y remedios herbales, pero tenían muy poca efectividad contra la infección. En los años 30 aparecieron las sulfamidas, que fueron los primeros como medicamentos antibacterianos. Sin embargo, la bacteria desarrolló una resistencia muy rápida a estos medicamentos. En los años 40, la penicilina empezó a usarse para pues, esta enfermedad y esta logró curar la mayoría de los casos de manera efectiva y rápida. Y en la actualidad se usan los antibióticos modernos, aunque algunas cepas de la bacteria son resistentes a varios de estos medicamentos. Por eso se usa la prevención, que es el uso correcto de preservativos, esto para pues reducir el contagio y las complicaciones que tiene la enfermedad como la infertilidad. Sí, listo. Ok. Aquí en esta diapositiva vemos como algunos conceptos del proceso de salud e enfermedad aplicados a la gonorrea. En el de salud, pues tenemos que es el estado de bienestar físico y social. En la enfermedad es la alteración causada por esta bacteria. En el agente causal, pues la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que es la que provoca pues la enfermedad. En el huésped tenemos la persona infectada. En los factores de riesgo tenemos las relaciones sexuales sin la protección adecuada. En los síntomas tenemos dolor al orinar y secreciones. En signos tenemos la inflamación y pues la presencia de secreción. En el diagnóstico, pues el diagnóstico se hace mediante pruebas de laboratorio y el tratamiento son los antibióticos. La prevención es el uso correcto de los preservativos al momento de tener pues, relaciones sexuales. Las complicaciones pueden ser la infertilidad y el daño reproductivo. Y la epidemiología es que esta se encuentra más frecuente en jóvenes y la incidencia pues es el aumento de los casos nuevos de la enfermedad. La prevalencia pues que muchas personas aún con el tratamiento viven con la enfermedad y pues la rehabilitación, el seguimiento médico y el control de las secuelas que deja esta enfermedad, la gonorrea. En los signos y síntomas tenemos que en la gonorrea estos pueden variar dependiendo de la persona y de la zona infectada. En hombres es común que aparezca ardor al orinar, secreción amarilla o verdosa por el pene y dolor en los testículos. En mujeres puede haber flujo vaginal anormal, dolor al orinar, sangrado entre periodos y dolor pélvico. También puede presentarse en garganta y recto, causando dolor, irritación o secreciones. Sin embargo, muchas personas pueden ser asintomáticas, especialmente las mujeres, lo que dificulta detectar la infección a tiempo. En la fisiopatología tenemos que la gonorrea inicia cuando la bacteria entra al cuerpo durante el contacto sexual. Después la bacteria se adhiere a la mucosa del aparato reproductor, garganta o recto y comienza a multiplicarse. El sistema inmunológico responde tratando de eliminar la bacteria, provocando inflamación. Esa inflamación es la que causa los síntomas como dolor, el ardor y las secreciones. Y si la infección no se trata a tiempo, la bacteria puede extenderse a otras partes del cuerpo y causar complicaciones más graves todavía.
El diagnóstico de la gonorrea se realiza mediante pruebas de laboratorio. Generalmente se toman muestras de orina o secreciones de la zona afectada para identificar la presencia de esta bacteria. En algunos casos también se realizan muestras de garganta o recto, dependiendo de la sospecha de infección. Detectarla a tiempo es muy importante porque porque se puede iniciar tratamiento rápidamente y evitar complicaciones o contagios a otras personas. En el tratamiento de la gonorrea consiste principalmente en el uso de antibióticos recetados por un médico o especialista. Actualmente es importante usar el medicamento adecuado porque algunas bacterias han desarrollado resistencia a ciertos antibióticos. Además, las personas pueden completar todo el tratamiento, no pueden, deben completar todo el tratamiento aunque los síntomas desaparezcan antes. También se recomienda evitar relaciones sexuales hasta que se termine el tratamiento y que las parejas sexuales sean revisadas y tratadas para evitar reinfecciones. La prevención de la gonorrea se basa principalmente en el uso correcto de preservativos durante las relaciones sexuales. También es importante que tengan una buena educación sexual y acudir a revisiones médicas periódicas. Otra medida importante es detectar y tratar la infección a tiempo para evitar que se siga transmitiendo. La comunicación con su pareja y el cuidado de la salud sexual ayudan mucho a disminuir el riesgo del contagio. Y en las complicaciones, pues si la gonorrea no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones más graves. En mujeres puede causar enfermedades pélvicas, inflamatorias, infertilidad o dolor crónico. En hombres puede provocar inflamación en los testículos y problemas de fertilidad. Y la bacteria también puede expandirse a la sangre y articulaciones, causando infecciones más graves. Además, tener gonorrea aumenta el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH. Ups. Am, para... ay. En la mayoría de los casos, el primer contacto del paciente es con el médico general, quien puede diagnosticar y tratar al paciente eh, de esta enfermedad, pero normalmente participan muchos especialistas del área médica para tratar este tipo de enfermedades. Sin embargo, dependiendo de la evolución y las complicaciones, pueden intervenir estas distintas especialidades. La principal y la que está como encargada de este tipo de padecimientos es la infectología, ya que trata de una infección bacteriana que puede volverse complicada o resistente a antibióticos. En mujeres es importante la intervención de la ginecología, ya que pueden padecer enfermedades pélvicas inflamatorias, dolor pélvico crónico, riesgo de la infertilidad y embarazo con infección activa. A esto se refiere que la madre puede transmitir la infección a su bebé y puede tener complicaciones. En hombres puede participar la urología, ya que por lo general en este tipo de padecimientos se llegan a dar casos de epididimitis, prostatitis, dolor testicular persistente y dificultad para orinar. En recién nacidos, como se había mencionado, que las mujeres es importante que revisen con su ginecólogo o ginecóloga para no pasar esta enfermedad a su recién nacido, ya que podría tener conjuntivitis gonocócica y ahí tendría que intervenir el área de pediatría, ya que puede causar daño ocular grave si no se trata oportunamente. Bueno, ahora abarquemos acerca del punto de atención por los distintos niveles que hay, de acuerdo a la gravedad de la clínica de la enfermedad. Los criterios que van a determinar el nivel de atención médica en México va a ir de acuerdo a la guía de práctica de la clínica del IMSS y a la NOM 039 SSA2 del 2014. Bueno, empecemos por el primer nivel de atención.
Este es el punto de entrada al sistema de salud, como todos sabemos. Y dentro de este se va a atender todos aquellos casos de gonorrea, la cual no es complicada, es decir, en sus primeros estadios normalmente. Por ejemplo, hombres con uretritis, es decir, aquellos que tienen una secreción uretral purulenta, una disuria, así como las mujeres con cervicitis. Recordando que entre el 50 y 70% de esas mujeres son asintomáticas, por lo cual, dentro de este se atienden aquellos casos los cuales hubo algún contacto sexual de casos confirmados, aunque no se presenten síntomas todavía. Y tener más énfasis dentro de las mujeres, como mencioné, que del 50 al 70% son asintomáticas. En este nivel, como muchas unidades médicas de este nivel no cuentan con laboratorio especializado, se va a realizar un diagnóstico sindrómico y se inicia un tratamiento empírico. Algunos ejemplos de estas unidades, como podemos observar en la diapositiva, son los centros de salud y las unidades de medicina familiar, normalmente del IMSS. Sigamos con el segundo nivel. Este segundo nivel entra en juego cuando el primer nivel ya no es suficiente. Es decir, se refieren aquí todos aquellos pacientes los cuales presentaron una falla dentro del tratamiento inicial y se siguieron desarrollando la complejidad de la enfermedad. Aquí encontraremos mujeres con una enfermedad inflamatoria pélvica moderada, es decir, con alguna masa anexial o absceso en las trompas u ovarios, sin un abdomen agudo presente. También mujeres embarazadas con gonorrea, las cuales van por el riesgo de la transmisión de la enfermedad hacia el producto, y pacientes con alguna coinfección, como por ejemplo algún VIH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual compleja. En este nivel ya podemos encontrar laboratorios para poder hacer el diagnóstico adecuado, etiológico confirmatorio, como algún cultivo antibiograma. Em, las unidades que van a abarcar este nivel serán los hospitales generales o los hospitales generales de acuerdo a la zona del IMSS. Por último, tendremos el tercer nivel de atención en el cual se tratan los casos más graves y complejos, es decir, los que dejaron desarrollar mucho más la enfermedad o que no tuvieron una conclusión adecuada en el tratamiento en los anteriores niveles de atención. Aquí se atienden pacientes con alguna enfermedad inflamatoria pélvica grave, por ejemplo, una peritonitis pélvica, algún acceso en el tubo ovárico roto o datos de respuesta sistémica como la sepsis. También se maneja dentro de estos la infección gonocócica diseminada, la cual es una complicación la cual ocurre cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo y puede causar alguna artritis. Otras lesiones como las cutáneas pustulosas y en algunos casos raros podemos encontrar endocarditis o algún tipo de meningitis. Por último, llegan a este nivel los casos con una gonorrea resistente a la mayoría de los antibióticos previamente administrados, que no respondieron a los dos esquemas previos de atención y van a requerir un manejo con la ceftriaxona intravenosa y un equipo multidisciplinario de infectología, oncología, así como también puede llegar hasta la cirugía. Dentro de los ejemplos de las unidades que van a atender este tercer nivel de atención, tendremos a la SUMAE y los hospitales de alta especialidad. Y la gonorrea no siempre va a requerir un hospital de alta especialidad como vimos, ¿no? La mayoría de los casos se pueden resolver desde el primer nivel. La cosa es saber identificar si tuviste contacto sexual con alguien que tenía gonorrea o si tienes los síntomas de la gonorrea también, donde pues, en el segundo nivel interviene complicaciones moderadas tras la falla terapéutica y el tercero se reserva solo las prestaciones más graves. Por lo que digo, esto refleja una importancia en la referencia oportuna y adecuada dentro del sistema de salud mexicano. Para terminar esta presentación y concluirla, el análisis que hicimos de esta enfermedad de la gonorrea nos permite comprender que detrás de una infección que puede parecer sencilla o común, entre comillas, pueden existir diversas implicaciones clínicas, sociales y de salud pública. Este tipo de trabajo de investigación nos da una visión más amplia y completa del proceso de salud de enfermedad y todo lo que lleva a cabo el tratamiento de una enfermedad
como estas, y además fomenta el razonamiento clínico y refuerza la necesidad de una atención coordinada entre niveles y especialidades. Gracias por su atención.